Yo nací en el mundo textil y ¿de qué me empecé a enamorar ahí? ¿Por qué una persona, si ya logró lo que tiene que lograr, sigue trabajando tanto? Y ahí entendí de qué se trata cultura, entendí de qué se trata el esfuerzo. Un emprendedor tiene que conocer las distintas aristas de un negocio. Cuando quieras comprar un negocio, compráselo al nieto del fundador. Es el que no terminó de conocer el real esfuerzo que hubo para crear ese negocio. Por lo general, quien fundó una empresa es un gran vendedor. Vender es un arte. Como toda arte, cuanto más la entrenás, mejor te va a ir. ¿Cómo se pueden llegar a unir dos conceptos que es el mundo pyme con Disney? Vos tenés que entender que todo lo que haces todos los días tiene un motivo que es más fuerte. Por ejemplo, en Disney el propósito es crear momentos de felicidad. Es importante entender que a vos no te van a elegir por lo que vendés, sino por cómo lo vendés. Hoy las personas priorizan el servicio por sobre el producto. 8 de cada 10 personas que vuelven fanatizadas del mundo de Disney o consumen en cualquier organización no hablan de lo que compraron, de lo que consumieron. Hablan sobre cómo se sintieron. GEA Logistics es atención 24 siempre. Especialistas en carga terrestre. Hoy en Emprendedores Argentinos vamos a conversar con alguien que conoce el mundo pyme desde adentro, que entiende cómo se construye una cultura de servicio sólida y que lleva años ayudando a equipos comerciales y atención al cliente a profesionalizarse. Es una voz que combina formación en marketing, negociación y estándares de servicio de clase mundial con experiencia real en empresas familiares, en corporaciones y en consultoría estratégica. Conferencista internacional, formador de equipos, creador de metodologías propias y un referente en cómo transformar procesos comerciales, elevar la experiencia del cliente y construir marcas que conecten a través del storytelling. Hoy en Emprendedores Argentinos recibimos a Julián Gaita González. Hola, Juli. ¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo andás? Bien, después de esa presentación mejor todavía. Ya está con el Te auto de levanta, te vista. sentís. Tremendo. Esta es la parte que siempre le digo a mi mamá, escúchalo. Escucharon y dice, impresionante, valió la pena. Juli, vamos a ir de a poquitito. Anda contándonos, has tenido un proceso muy largo, de muchos años, de formación. Contanos primero y principal cómo era tu experiencia trabajando en la empresa familiar textil. ¿Qué te ha enseñado eso acerca de los negocios que hoy podés llevar a cabo y ponerlos ahí? Bueno, muy buena la pregunta. Mirá lo que son las vueltas de la vida. Hoy mis conferencias, cuando hablo del mundo de las ventas, yo comienzo hablando de mi historia. Pero no para hablar sobre mí, ni mi historia de familia, pero sino para contar lo que aprendí. Yo soy hijo de inmigrante, un inmigrante que como la mayoría de nosotros, ¿no? Hijo nieto que llegó a la Argentina a empezar su historia y que se empezó a dedicar al mundo textil. Yo nací en el mundo textil y ¿de qué me empecé a enamorar ahí? Primero de la cultura de trabajo, del esfuerzo, cosas que cuando era chico yo las observaba y decía, ¿por qué una persona trabaja tanto? ¿O por qué una persona, si ya logró lo que tiene que lograr, sigue trabajando tanto? Y ahí entendí de qué se trata cultura, entendí de qué se trata el esfuerzo. Y después, por sobre todas las cosas, cuando yo quise ser vendedor, lo primero que dije fue, papá, quiero vender. Ok, me dijo, anda a la fábrica. No, papá, no me entendiste, yo quiero vender. Ok, anda a repartir paquetes. Papá, yo quiero vender. Ok, empecé a envolver las camisas. No me entendiste. Me voy al mundo de la gastronomía y de vuelta. Papá, quiero atender gente. Ok, anda a la cocina. Pero vos no me entendiste. Ok, anda a faginar copas. Con el tiempo entendí, y algo que hoy valoro mucho, que para vender no hay escuela. Para vender no hay universidad. Y él lo que me hizo hacer fue hacer escuela. Empezar desde atrás, como se dice desde abajo, y empezar a entender cuáles son los esfuerzos que se esconden para que un producto logre llevarse a cabo y después que el vendedor, el asesor, logre llevarlo, en el caso de la ropa, llevarlo a un cliente, asesorar a alguien cómo vestirse, o en el mundo de la gastronomía, por ejemplo, asesorar a alguien cómo comer, cómo convertir de esa cena una experiencia. Entonces entendí también en ese recorrido que un vendedor, un empresario, un emprendedor tiene que conocer las distintas aristas de un negocio, desde el esfuerzo que existe atrás, desde la importancia que tienen todas las personas que forman parte de un negocio.
por lo general el aplauso se lo lleva el vendedor o el dueño, la importancia que tienen todos los recursos, como también tener conversaciones en el mundo de la gastronomía con camareros, que tenían muchísimo oficio y experiencia, como en el mundo textil con cortadores, personas que confeccionaban y demás. Así que eso entiendo que es lo que terminé aprendiendo y valorando en el tiempo, la escuela que me hizo hacer nacer en una familia emprendedora / pyme. Qué increíble. ¿Sentís que pasa que una de las falencias por ahí que tienen las pymes en general tiene que ver con esto que por ahí pienso quizás en el traspaso generacional o cuando ya son de no el que lo fundó, que muchas veces el que lo fundó tiene esta mirada que vos planteás, sino que cuando se va pasando de generación en generación o entran empleados o se delegan cosas, se pierde un poco esto que tiene que ver con la esencia y es un desafío poder transmitirlo para que eso siga funcionando? Cuando quieras comprar un negocio, compráselo al nieto del fundador. Es el que no terminó de conocer el real esfuerzo que hubo para crear ese negocio. Excelente. De hecho, hoy en la mayoría de las grandes empresas de origen familiar, lo que se generan son estatutos. En lo que lo primero que se está pidiendo, o se es muy estricto, no queremos que trabaje nadie de la familia. Pero ni a partir de los méritos, ¿y cómo evalúas el mérito? Es todo muy subjetivo. Vos fijate entonces lo que son los traspasos familiares dentro de una organización, cómo puede ser o muy positivo o negativo, que empiece a trabajar mi primo, que empiece a trabajar el amigo de mi primo, mi sobrino y demás. Sí, por supuesto, con mucho trabajo, capacitación, se puede hacer ese traspaso generacional en el que el fundador logra transmitir a los hijos el cómo, el arte, que es lo más difícil de delegar, para que ellos después sigan gestionando equipos. Entendiendo que siempre el desafío, a medida que va transcurriendo el tiempo, nuevas generaciones, es poder lograr que en el tiempo logre transmitirse más que los conocimientos, la cultura. De nuevo, una palabra que va a aparecer siempre, esa cultura de trabajo, del esfuerzo. Suelen ser los errores más comunes que encontrás, el lograr que las personas puedan justamente, los dueños de esas empresas puedan explicar a la perfección justamente esto que vos decís que es tan necesario que entienda el otro. El dueño de una empresa, por lo general, al formar su empresa, lo empieza a tratar como un miembro más de su familia, comienza a ser un hijo. Y es muy difícil delegar el cuidado de un hijo, entre comillas. Ahora yo soy padre, sé que el año que viene quizás tengo que llamar a una persona y me va a empezar a cuidar a Antonia, que es lo más sagrado que tengo. En cambio, el dueño de un negocio, ¿cuántos años tarda en contratar a una persona que empiece a gestionar los números de su negocio? Ahí esos son esos detalles que vos decís, wow, qué loco, lo que querés a tu empresa. Entonces, también lo que sucede es que el creador, como dije antes, es muy complicado transmitir y delegar el arte. Una cosa son las operaciones en tu organización, una cosa son las actividades, pero otra es el arte. Por lo general, quien fundó una empresa es un gran vendedor. Nosotros cuando hacemos consultoría, si hay algo que no le tenemos que explicar al dueño es cómo vender. Pero ser un gran vendedor viene con algo ya innato de uno, ¿se puede ir aprendiendo? Es buenísima esa pregunta. Por lo general es vendedor, ¿se nace o se hace? Yo creo que tenés un poco de cada. Vender es un arte. Como toda arte, cuanto más la entrenás, mejor te va a ir. Messi hace poco se lo preguntaron en una entrevista que se hizo famoso. Él dijo, yo nací con un don. El vendedor puede nacer con un don. El de generar cercanía, ser empático, no solo simpático, porque para ser un gran vendedor no alcanza con ser simpático. Tenés que ser empático, tenés que tener la habilidad de la escucha, tenés que ser un gran preguntador. Entonces, si nacés con esa habilidad, si después con el tiempo la empezás a entrenar, sos imparable. Claro. No obstante, hoy hay muchos vendedores los cuales quizás a priori vos decís, esta persona no sirve para atender al cliente, pero es una persona que la entrenás en hacer preguntas, por ejemplo, y puede ser alguien que vos veas y sea retraído, que quizás hasta le dé vergüenza mirar a los ojos, pero cuando vos venís a buscar un producto te pregunta, ¿y para qué lo necesitas? ¿Y ya tenés experiencia en este producto? ¿Consumiste alguna vez en esta empresa? ¿Dónde consumís? Se empieza a hacer de información, lo que te da poder en el mundo de los negocios. Por eso, vendedor se nace, seguite entrenando. Vendedor también puedes adquirir herramientas para ser muy competitivo. No, increíble. Hay una cosa que me llama mucho la atención cuando veíamos información acerca de qué se trata las consultorías y el tipo de trabajo que hacen, que es cómo se pueden llegar a unir dos conceptos, que es el mundo pyme con Disney. Vos decís, ¿cuál es el punto de contacto? Vos decís, en primera instancia no se me ocurre mucho, pero me imagino que vos lo tenés claro. Mira, nosotros en Grupo SET, con el paso del tiempo, nosotros primero nos identificábamos mucho con el mundo pyme,
De hecho, nació como una consultora del mundo pyme. Hoy somos una desarrolladora de soluciones para el mundo empresario, tanto para el mundo pyme, emprendedor o corporativo. De hecho, hoy mi expertise se desarrolla en un 90% en el mundo corporativo. Ya dejé un poco la mejor escuela que puede tener cualquier capacitador, que es la consultoría, que es el mano a mano constante con empresarios. Lo que no quita que nosotros, a partir de este libro, Los secretos detrás de la magia, y de repente de paso lo muestro, primer plano, gracias. Yo ya lo quiero leer. Los secretos detrás de la magia, explicamos que todos podemos ser Disney. De hecho, son las experiencias educativas que desarrollamos allá en Orlando, donde la presencia en ejecutivos del mundo pyme, del mundo corporativo. ¿Y qué te explica? Es un modelo que desarrollamos que tiene 10 claves, que algunas tenés que cumplir el orden, otras no, pero son ciertas claves que te pueden explicar y te enseñan cómo lograr ser Disney todos los días. Claves tales como el propósito, una palabra que hoy está tan de moda, eso que lejos de ser un posteo romántico en redes sociales o hablar del romanticismo de yo no pongo un ladrillo, construyo una iglesia. Sí, está buenísimo, pero ¿cómo se lo explico un recurso en la organización? Totalmente. El propósito te explica que toda persona dentro de una organización tiene que tener un motivo más importante que su rol o tarea de trabajo. Vos tenés que entender que todo lo que haces todos los días tiene un motivo que es más fuerte. Por ejemplo, en Disney el propósito es crear momentos de felicidad. Vos si trabajás en una atracción, vendés en una tienda o sos quien sirve los hot dogs, sabés que no solo vas a cumplir tu tarea, sino que tenés la obligación todos los días de crear un momento de felicidad. Ese micro momento wow en el cual vas a tener la oportunidad de sorprender, robar una sonrisa, dicho en términos marketineros, que la realidad logre superar la expectativa. Independientemente de lo que puedas llegar a ganar a fin de mes, no sé cuánto gana una persona en un parque, trabajando en un parque, pero es verdad que no sé, parece un mundo ideal donde están todos con una sonrisa permanente. Bueno, ¿contamos un secreto? A ver. No, que ya no es tan secreto. De esto igual no hablamos en las experiencias, pero ya que lo preguntan. Disney es una empresa que está tan consolidada, tiene un propósito, tiene cultura, estándares de calidad, te entrenan en el modo actor, después si quieren entramos en esos detalles. Todo lo que construye la actitud. Claro. Volviendo a la pregunta anterior, si vos querés ser Disney, se basa en lo actitudinal. Lo aptitudinal con P lo vas a terminar entrenando en el tiempo. Lo que no se negocia es la actitud. Luego, que las experiencias no son casualidades, vos las experiencias del cliente las puedes prever, hay elementos a trabajar y demás. Disney hoy en el mercado es una de las empresas en Estados Unidos que paga por debajo de la media. Sorprendente para todos. El que no trabaja en Disney, ¿qué es lo primero que te dice? Trabajar en Disney es ser un loser. Yo no quiero trabajar en Disney. Seguramente te lo dice porque no entró. ¿Por qué todo el mundo quiere trabajar en Disney? Porque en Disney haces escuela. Disney tiene una universidad en la cual si vos vas a trabajar, según el puesto que ocupes, te vas a capacitar de 3 días a 3 meses. Disney invierte en capacitación constante. Las experiencias no son casualidades. Vos no podés apostar a contratar un superhéroe que te cambie la realidad. Los superhéroes no existen, son una ficción. Vos, si querés lograr personas que marquen la diferencia, tenés que invertir en capacitación. Disney capacita constantemente, por ende, todos quieren trabajar en Disney. Claro, hay un plus ahí que valoran, me imagino, los trabajadores o quienes quieren llegar. Gaita, pero te quiero hacer un parate porque hay algo que dijiste que también es una de las cosas que ha mencionado cuando vino Guibert de Globant, nos contaba que en una charla le preguntaron y pensaba esto de a qué se dedica la empresa y nunca es el servicio que dan, sino es esto de generar momentos mágicos. Digo, estoy pensando en el emprendedor desde un tipo que puede tener un negocio chiquitito así a una empresa grande y por ahí no tiene pensado esto del storytelling. ¿Qué tips le podés dar para que una persona pueda pensar cuál es el propósito de su empresa? Porque me imagino que el 90% de las empresas no lo tiene pensado y quizás es un ejercicio que pueden hacer y los va a ayudar mucho a su desarrollo. Es buenísimo lo que planteás. Primero porque me pusiste a la altura de otro marplatense. De paso, saludamos a todos los marplatenses, emprendedores marplatenses. Mirá, es importante para todo emprendedor, primero y principal, que podemos ser Disney. Yo ya lo dije, es cuestión de actitud. Cuestión de actitud. Después hay herramientas, por supuesto, a implementar. Es importante entender que a vos no te van a elegir por lo que vendés, sino por cómo lo vendés. Hoy las personas priorizan el servicio por sobre el producto. 8 de cada 10 personas que vuelven fanatizadas del mundo de Disney o consumen en cualquier organización, cuando tienen que recomendar o hablar de esa organización,
No hablan de lo que compraron, de lo que consumieron. Hablan sobre cómo se sintieron. Vos como emprendedor, si tenés una librería, tenés que entender que el peor error que podés cometer es entender que vendés libros. Vos tenés que montar una obra teatral, como te diría el mundo de Disney, entendiendo que te vas a tener la responsabilidad como actor de recibir un espectador llamado cliente, el cual invirtió tiempo y dinero, llamado ticket, y vos tenés que lograr que entre de una manera y se vaya de otra. ¿Pero cómo hago? Solo un gran actor va a lograr que ese espectador, ese cliente, logre percibir que lo que sucede es real. De eso se trata la sensación de magia. No importa el tamaño de tu organización. Si vos como emprendedor entendés que tenés que poner el foco en cómo atendés a tu cliente, no por sobre lo que vendés, es cuando vas a lograr marcar la diferencia y además, algo mágico, vas a poder aumentar el precio. Storytelling, rápido. Ayer me pasó algo muy interesante. Vengo de Chile y trabajamos sobre el armado de experiencias de una ISAPRE, una obra social. Antes de trabajar en el mundo de las experiencias, esos famosos puntos de contacto, esa intersección donde sucede la acción del cliente que se conecta con la organización, me dije, tenemos que trabajar en el famoso storytelling. No, nosotros no queremos contar historias. Ok, ese es el mal llamado storytelling. Y es este momento, tarea para el emprendedor, en el cual yo les hago contar a todos una historia. Pero una historia ligada al storytelling relacionado con el cliente, un momento wow con el cliente o un momento wow puertas adentro. Todos empiezan a escribir una historia. ¿De qué se terminan dando cuenta? Que las organizaciones al fin y al cabo son historias. Las historias generan cercanía. Las historias te hacen ver de otra manera a las personas, a la organización. Después esa historia, cuando vos la empezás a desmembrar, entendés, por ejemplo, cuál es el momento wow. ¿En qué punto de contacto sucede? ¿Qué proceso, lugar y persona determinado actuaron? Bueno, eso logremos estandarizarlo. Cuando vos lográs estandarizar esos momentos wow, es cuando lográs generar sorpresa, lográs generar la sensación de magia en tu cliente. De eso se trata el mundo de las experiencias y de eso se trata trabajar en marcar la diferencia. ¿Y cómo se logra que esa persona que tiene que generar esa magia no pierda el interés? Porque muchas veces se te vuelve algo monótono, decís, ok, está bien, hubo magia. No hay nada más aburrido que el segundo día de cualquier emprendimiento, ¿no? De olvidarte de ese para qué comenzaste a hacer las cosas. Por eso la importancia del propósito. Eso que vaya más allá de tu rutina diaria de trabajo. Pero ¿cómo haces para recordártelo cuando estás en ese estado en donde ya decís, ya me da igual, no sé para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo volvés a reconectar con ese propósito? ¿Cómo no perder de vista ese objetivo? Es buenísima la pregunta. Mira, en el libro ADN Pyme que escribimos con Jonathan Lloyd, me tocó escribir un capítulo que decía, sé por qué, pero no para qué tengo mi empresa, mi emprendimiento. Todas las personas por lo general recuerdan ese por qué. Me quiero independizar, quiero tener más tiempo libre, quiero salir de la gran organización para ser independiente. Hasta que de repente pones tu emprendimiento y te diste cuenta que es otra la película. Exacto. No tenés más el café caliente todos los días, no tenés más el aire acondicionado, tenés que lidiar con la llave, hay que madrugar el doble, trabajás más horas, se te empieza a caer el pelo más rápido, te haces canoso de repente mucho más rápido también y por supuesto te enteraste lo que es el mal humor y no dormir o empezás a averiguar de qué se trata ese famoso melatol. Que no le preguntes al amigo del mundo corporativo porque te va a decir, ¿para qué pastilla? Porque tengo un emprendimiento. Ok, sé por qué, pero en el recorrido te olvidas el para qué. Exacto. Por eso el propósito lo que te explica es, vos tenés que tener muy claro que existe algo más allá de lo que lo haces. ¿Para qué? Por ejemplo, nosotros en Grupo SET tenemos un propósito, que es el de cambiar realidades. Devenido de una conversación que tuve con Jonathan, porque yo desde muy chico sabía que yo por plata no podía trabajar, porque cada vez que trabajé por plata me fue muy mal, puse el foco en el dinero, es cuando menos ganaba, no podía trabajar por otro tipo de resultados, sino que trabajaba para cambiar realidades o para aportar valor en lo que hacía, ya sea teniendo un restaurante, yo quería generarte el mejor mediodía, tenía restaurantes en el microcentro, quería que te sientas por una hora en Palermo. Ibas a escuchar música reggae, te iba a atender con una onda espectacular, fotos, cuadritos. Cuando me dediqué a la indumentaria, si yo te atendía, te iba a asesorar como para el evento de tu vida. Pero me compro una pilcha para ir a cenar. Va a ser la cena de tu vida y te voy a recomendar la camisa, el suéter, el pantalón. Cambiar realidades.
por supuesto, el mundo del emprendimiento, el emprendedor que entiende que de los 7 días de la semana, porque el emprendedor tiene que contar 7, no tiene que contar 5, está claro, de los 7 días de la semana, 4 te vas a levantar cansado, te vas a levantar con dolor de cabeza, te vas a levantar pensando cómo cubrir el banco al otro día o con qué novedad país te vas a encontrar. Y es en ese momento en que yo me levantaba y decía, ¿para qué trabajo? Para agregar valor y cambiar realidades. Y ponía el foco en eso. Hoy, ¿qué realidad voy a cambiar? Y de a poquito volvía a reconectar con ese fuego interno, con eso que me movilizaba, y de a poquito otra vez te volvés a encauzar y enamorar de lo que haces. No existe el amor constante por tu trabajo. No existe el emprendimiento perfecto. Son más los días malos que los días buenos. Es como cualquier deporte. Es como hablar con un deportista y decirle, mirá que vas a ser futbolista y te vas a acostumbrar a festejar. Hay futbolistas que jugaron toda la vida y no ganaron un campeonato. Sí, y son felices. En el mundo de los negocios es lo mismo. El inconveniente, entiendo que no hay escuelas tampoco para el mundo del emprendedurismo, para el mundo del empresario. Te educan para otra cosa, te educan para seguir ciertas reglas o ciertos resultados contables, económicos que te dictan los libros, que tenés que responder a una corporación. Y fue así el día, y no me quiero poner melancólico, que me recibí en una universidad de la empresa, teniendo mis emprendimientos, no me olvido más. Yo tenía restaurantes, yo tenía rastas. Llegué con un olor a milanesa, igual me puse el traje, pero tenía un olor a milanesa en el pelo e hice viajar a mis papás de Mar del Plata para la entrega del título. Y no me olvido más, ese día galardonaron y felicitaban a los que estaban trabajando en la multinacional. Llegaste a trabajar en la marca alemana, llegaste a trabajar en esta marca, en la marca de la gaseosa. Y yo me quedé mirando así, me sentía un loser. Y dije, estudié 4 años, los hice venir a mis papás de Mar del Plata para que no nombren al emprendedor. Las vueltas de la vida me hicieron darme cuenta que el motor del país, ¿quiénes son? Los emprendedores. Los emprendedores, los pymes, a quienes se dedicaron a subestimar constantemente los del mundo corporativo. Con Jonathan nos contrataban y nos decían, che, ¿cómo se comporta un pyme? ¿Cómo se comporta un emprendedor? Nosotros los mirábamos como diciendo, ¿pero qué te pensás? ¿Que somos una raza diferente? Sí, ¿no? Pero ustedes andan con el lapicito acá todo el día en la oreja, ¿no? ¿Cómo? Llegamos a ir a un banco área de marketing y nos miran y nos dicen, el emprendedor no juega al golf, ¿no? No entiendo la pregunta. Claro, porque hacemos torneos de golf y no van nunca. Ah, ¿y qué día de la semana? No, lo hacemos los miércoles. No, claro, vos tenés que entender que los miércoles se trabaja. Y vos tenés que entender que el emprendedor después se deviene a empresarios, ya lo dijimos, es el motor de este país, por sobre todas las cosas tenés que entender que es tu proveedor, es tu cliente, es el que te termina también movilizando este mundo corporativo, esta gran empresa, y es de quien vos tenés que aprender todos los días, porque es aquel superhéroe que nosotros imploramos, y ojalá que los del otro lado también estén de acuerdo, que en todas las plazas de la Argentina tendría que haber un monolito, un reconocimiento al emprendedor, al empresario. No, increíble. Me interesa mucho profundizar un poco en esto que decías. ¿Sentís que pasa eso cada vez que tienen contacto? Me imagino que no serán todos, pero digo, pasa mucho esto, como de esa mirada despectiva hacia el emprendedor, el que llegó al mundo corporativo o generalmente se mueve en ese ámbito. A ver, yo creo que hubieron estadios de la palabra emprendedor y el empresario pyme. Hubieron gobiernos que se dedicaron a poner de moda la palabra emprendedor. Y era cool, era canchero ser emprendedor. El problema era cuando te convertías en empresario. Date cuenta que hay escalas. Vos primero sos emprendedor, después te empezás a convertir en empresario. Y nunca fue canchero decir soy pyme. Después, obviamente, lamentablemente por los golpes de los distintos gobiernos, empezamos a salir en los noticieros y te empezabas a dar cuenta que 7 de cada 10 empresas en la Argentina son pymes, 8 de cada 10 personas que tienen trabajo las genera el mundo pyme, por ende vos empezaste a recapacitar. ¡Pará! Entonces, para sacar un país adelante necesitas más emprendedores, necesitas más empresas, no se necesita de otra cosa. Ahí entonces es cuando se empezó a valorizar. Y de repente el mundo corporativo, noté que hubo un nuevo estadio en el cual se empezó a dar cuenta que ya tenía que dejar de despachar. Antes se despachaba. En el mundo emprendedor pasa lo mismo, pero como fue cambiando la película, el mercado se puso más competitivo y de repente se dieron cuenta que tenían que empezar a vender, que no es lo mismo que despachar. Tenemos que empezar a conocer a nuestro consumidor, porque antes nos venían a buscar, ahora lo tenemos que salir a buscar. Y si yo te salgo a buscar, empresario pyme, emprendedor, tengo que saber dónde estás. Antes vos me venías a buscar a mí, yo tenía el poder. Ahora necesito conocerte. Entonces,
¿En qué idioma? ¿Dónde va a comer un emprendedor, un pyme? ¿Y a qué se dedica de lunes a viernes? ¿Y cuáles son sus gustos? Y ahí es cuando vos empezás a conocer tu segmento y creo que se revalorizó esto de hablar de el empresario pyme. No, qué interesante. Está buenísimo todo el Súper recorrido. interesante, pero además de todo también súper interesante esto de cómo se ha dado vuelta, ¿no? Esta cosa de poder y cómo hoy realmente los emprendedores están teniendo un rol muy importante, no solo en nuestra sociedad actual, sino creo que después de la pandemia tomamos como mucha conciencia de esto que decís vos, del propósito del día a día. Entonces, la verdad que no solo es muy interesante lo que decís, sino que te hace volver a poner el foco en lo importante, como para decir, che, para lo otro no es tan relevante. Y entendiendo muchas veces, cuando nosotros hacemos consultoría, damos capacitaciones, damos conferencias, entendemos que hablarle al empresario pyme es hacernos responsables de los nuevos emprendedores. Nunca me voy a olvidar, yo hacía consultoría, me vino a ver un cliente casi llorando y me dice, Gaita, hoy me pasó lo peor que me podía pasar en mi vida. Mi hija me dijo que no quiere continuar en mi negocio o no quiere emprender nada. Digo, ¿qué pasó? No, le pregunté, ¿cómo que no querés continuar con el negocio de tu papá o no querés emprender algo propio? Y no, papá, si yo te veo llegar todos los días a casa de mal humor, agotado, a mamá la tratas mal, a mí me tratas mal, los fines de semana seguís agotado por tu negocio, vivís lidiando con el personal, vivís puteando contra el país, nunca llegamos a fin de mes y lo único que haces es trabajar. No quiero replicar tu vida. Entonces, desde nuestro lugar, muchas veces cuando damos conferencias, escribimos estos libros, lo que al fin y al cabo buscamos es cambiar esa realidad también. Que el empresario logre disfrutar su día a día y eso como consecuencia va a traer nuevos emprendedores. Entendiendo como emprendedor no solo lo que hoy, y con mucho respeto lo digo, hoy esta visión de emprendedor que se tiene del facilismo, ¿no? Las redes sociales que prometen, hay tanto falso gurú que promete hacerse rico tan rápido y demás, y no contando la verdadera historia de lo que es el emprendedurismo. Y ustedes lo saben muy bien, y acá vienen emprendedores y empresarios de verdad, lo que es el esfuerzo, las noches sin dormir, de vuelta, conocer el melatol. Juli, qué placer haberte tenido, qué placer haberte escuchado. Es espectacular realmente todo lo que contás. Te agradecemos mucho, mucho en serio por haber pasado por Emprendedores Argentinos. Te tendremos nuevamente en algún momento. Bueno, muchísimas gracias, un gran placer y cuando quieran. Gracias, Juli.